Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de comunicación digital del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Hoy es 27 de octubre, ya a punto de cerrar este mes, y les platico que es nuestro programa número 80. Y como cada miércoles en punto de las 11 de la mañana, arrancamos con Igualdad es la Señal, en donde transmitimos todo lo relacionado con los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las adolescentes del Estado y del mundo. No se desconecten porque tenemos la entrevista con la maestra Dafne Cuevas, quien es maestra en Economía y Gobierno por la Universidad Anáhuac, directora del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad AC, promotora de leyes y políticas públicas con perspectiva de género, quien hace unos días recibió el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2021 que otorga el Senado de la República, y nos platicará sobre este tema, además también del seminario que impartió sobre la agenda de Beijing más 25, entre otras cosas. Y también tendremos a la antropóloga Elianaya Barca, quien nos hablará sobre la diferencia entre sexo y género. Las noticias con nuestra compañera Brisa Mejía, las letras feministas en voz de Isela Villalba, además de la recomendación de la semana. Y para platicarnos sobre la implementación de la Agenda Beijing más 25, que está instaurada como la agenda más progresista sobre los derechos de las mujeres y niñas, está con nosotras Dafne Cuevas. Yo soy Dafne Cuevas, soy feminista, soy activista, defensora de derechos humanos desde hace ya más de 2 décadas. Actualmente soy parte de la organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia en México y hago parte de la articulación feminista Marcosur, una red feminista que trabaja en América Latina y que incorpora presencia de 16 organizaciones en todo el continente. El seminario que estamos impartiendo todavía está en curso, inició a finales del mes pasado. Está vinculado con pensar que Beijing, que se aprobó hace casi ya 26 años, hubo muchas celebraciones y hubo muchas evaluaciones, porque cumpliendo 25 años de que se pactó la agenda, se quería saber cómo íbamos, qué tanto se había avanzado, qué se había podido implementar y qué faltaba. Entonces, en esa lógica, el Instituto de las Mujeres de Morelos está pensando cómo se pueden hacer acciones que ayuden a acelerar la implementación, es decir, que lo que ya son compromisos ahora se pueda cumplir, que se puedan hacer acciones concretas que se reflejen en que las mujeres pueden acceder a ejercer ciertos derechos que están comprometidos en la plataforma, a ser beneficiarias de ciertos servicios que quedaron ahí plasmados, y por eso es que estamos haciendo este seminario, para hacer una revisión crítica de las 2 esferas de principal preocupación que incluye la plataforma de acción de Beijing, y a partir de esa tratar de identificar qué se puede promover con proyectos clave, con algunas propuestas específicas que puedan ser estructurales y que nos puedan ayudar a decir, a ver, ¿se resolverían estos 5 problemas si en la Secretaría de Economía se pudiera implementar un proyecto que apoyara a la producción de estas mujeres que han quedado desempleadas después del COVID? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Estamos haciendo primero una revisión crítica de qué contenían los compromisos de hace 25 años, después revisando ¿y cómo vamos? ¿En qué hemos avanzado? ¿Qué se ha hecho en términos no solamente de nuestro país, sino incluso de América Latina? Estadísticamente, incluso cómo se reportan los avances. Y ahora estamos entrando a la tercera fase, que es identificar concretamente en Morelos y a partir de las propias expectativas de las participantes, qué podríamos intentar empujar, ¿no? De eso se trata el seminario. El seminario está dirigido a público abierto, no tuvimos ningún límite cuando lanzamos la convocatoria, solo decíamos que era para personas que estuvieran trabajando a favor de los derechos de las mujeres o a favor de la igualdad, interesadas en involucrarse en los temas o en dar seguimiento a las discusiones si es que ya venían participando en algunas. Esos fueron como los criterios de, si usted está interesada en los derechos de las mujeres, si quiere participar, inscríbase a este seminario. Se inscribieron muchísimas personas, alrededor de 49, no han estado participando las 49 con la regularidad permanente de que estén siempre ahí, pero tenemos un grupo muy interesante de
activistas, funcionarias públicas a nivel municipal, tenemos estudiantes universitarias interesadas en los temas, tenemos mujeres emprendedoras que han estado desde la crisis de COVID del año pasado generando maneras de impulsar proyectos económicos de pequeña escala y no sé qué, que ahora ya que conocen la agenda de Beijing y que ya están discutiendo los temas de mujer y economía, dicen, es que esto no tiene que ser de pequeña escala, es que tenemos que hacer cosas más grandes que beneficien a muchas más mujeres y en donde nuestra organización colectiva pueda ayudarnos como a pensarnos más como empresarias, ¿no? Entonces, está siendo muy interesante esa parte. También tenemos, pues, ex funcionarias públicas, ex titulares de institutos a nivel local, diputadas, exdiputadas, ¿no? Está siendo un seminario con una presencia de muchas activistas y de muchas mujeres que han dedicado algunas ya muchos años y algunas que van llegando a pensar en la igualdad como un tema que se tiene que avanzar en la entidad. La plataforma de acción de Beijing es una agenda intervinculada y completa. No hay manera que pienses si es más importante que las mujeres puedan ejercer sus derechos humanos o que puedas desagregar los derechos humanos y puedas decir, mejor que primero ejerzan su derecho a una vida libre de violencia. Ay, no, mejor que primero coman. Ay, no, o sea, así no funciona. Los derechos humanos están siempre vinculados, interconectados, y la agenda de Beijing es una agenda integral en donde cómo movemos las diferentes problemáticas que las dos esferas involucran para generar mejores condiciones de vida de las mujeres, es como una maquinaria que debería estar como vinculada, debería caminar en conjunto, pero si no, si alguna avanza más, pues hay que empujarla a que esté avanzando menos, pero priorizar cuál de todos estos derechos nos importa más, me parece poco estratégico. Nos importa que las mujeres puedan ejercer ciudadanías plenas, y eso pasa por el ejercicio de todos los derechos que incluyen o que están incluidos en las dos esferas de principal preocupación de la agenda. La evaluación que se hizo a propósito del 25 aniversario de la aprobación de Beijing en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer fue una evaluación institucional, muy organizada, digamos. Cada país presentó su evaluación, que organizó de maneras diversas según funcionen los países, y luego Naciones Unidas, primero en sus esferas regionales, integró un informe regional y dijo, bueno, parece ser que en este ámbito vamos más aventajados que en este otro, aquí casi que no hemos hecho nada, y así lo llevaron a Naciones Unidas, y finalmente el informe que se da a conocer de avances de implementación es un informe global. Imagínate tú la incapacidad de identificar avances reales en ese mundo estadístico en el que estamos reportando los mismos países en vías de desarrollo como México, que somos una economía intermedia, con países desarrollados de Europa o del norte global y con países del África subsahariana. Entonces no es como, digamos, no es tan simple hacer una evaluación global, pero todas sabemos, porque nos lo dice incluso nuestra vida cotidiana, que hemos logrado avanzar en cosas muy concretas de los derechos de las mujeres, que hemos cambiado percepciones públicas de lo que implica ser mujer, tener derechos, no naturalizar la violencia, no sé qué, y que no hemos cambiado condiciones estadísticas, digamos, de discriminación y más. O sea, sigue habiendo feminicidios, sigue habiendo violencia constante contra algunas mujeres en el hogar por parte de las parejas, tenemos condiciones todavía de acoso o de agresión en las calles, en los espacios públicos, en las escuelas. O sea, la violencia es un permanente ahí que nos falta, digamos, por atender, erradicar y sobre todo prevenir. Y tenemos algunos avances significativos en algunas de las esferas. Por ejemplo, en el espacio de toma de decisiones y de acceso al poder, pues hemos avanzado mucho en México. México es un país que se pone de ejemplo porque hemos cambiado el marco normativo para garantizar la presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisión. Comenzamos con los espacios de elección popular como los congresos, pero ahora pues ya tenemos esto que se conoce como la paridad en todo, que implica que los gabinetes estén integrados de forma paritaria, que las mujeres puedan participar de los diferentes espacios. Es decir, es uno de nuestros avances más significativos, pero tenemos muchos pendientes aún. Hay mucho de la propia agenda que se debe impulsar y que se debe seguir como acelerando, porque pues los compromisos que se hicieron hace 25 años ahí están. Muy claramente se señalaba qué le tocaba hacer a cada actor,
y lo importante, y que estamos haciendo ahora con el seminario, es identificar cómo traducimos esos actores y las medidas que han de adoptar a nivel local para que podamos intentar, como en esta oportunidad del aniversario, un impulso que acelere los cambios en Morelos, y que lo único que importa es que en la vida cotidiana de las mujeres algo pase y algo se pueda vivir mejor. Estaba muy sorprendida, primero cuando me habían postulado, y después fue un proceso muy largo, entre que yo supe que me iban a postular al premio, y luego que había cartas de apoyo para que eso ocurriera, y luego el Senado tenía que dictaminar. ¿Sabes? Es un premio que para que se lo puedan dar a una persona, porque se lo dan a alguien cada año, pasa una discusión, lo aprueba primero una comisión en el Senado, y luego pasa al Pleno del Senado y lo tiene que aprobar 2/3 partes del Senado. Eso es algo muy complejo. Así que yo me quedé como muchos meses viendo cómo evolucionaba eso, y luego cuando por fin ocurrió y por fin votaron y por fin dijeron que sí, me sorprendí mucho, me sentí muy halagada, me sentí muy feliz, y el día de la entrega, que fue pues el jueves pasado, realmente pues estaba muy eufórica. Tenía ahí el acompañamiento de muchas compañeras de las organizaciones feministas y de las redes, no solo mis amigas cercanas, sino mis compañeras de lucha, y todas celebramos, sobre todo porque además de que está bien chido que me den un premio, yo me sentí muy contenta, mis papás muy orgullosos, pero lo cierto es que lo verdaderamente trascendente es el retrato de lo que fue el evento de entrega. O sea, yo creo que hace unos 5 años, a lo mejor hasta 3, podríamos habernos imaginado un evento así, pero no teníamos un contexto en el que pudiera pasar, porque había un presidium en el Senado de la República lleno de mujeres. Y no porque los señores se fueron y nos dejaron hacer, ay, que nuestro evento de las mujeres. No, es porque ellas gobiernan esos espacios de toma de decisión. Es porque la presidenta del Senado es una mujer, es porque la vicepresidenta de la Cámara de Diputados es una mujer, la presidenta de la Comisión de Igualdad y de Movilidad que estaban ahí son mujeres, las vicepresidentas del Senado son mujeres. No había un solo hombre en el presidio, y no es porque no los invitamos, es porque ahora esos espacios de toma de decisión los están conduciendo ellas. Y ahí estaban los compañeros senadores, ahí estaban como invitados muchos de los funcionarios públicos, pero los senadores de la República estábamos en una sesión solemne, estaban sentados en su lugar, escuchando, viendo transcurrir el evento y escuchando mensajes pues muy poderosos emitidos desde mujeres, y emitidos desde mujeres que se asumen en un lugar del mundo que es el feminismo, y yo pues estaba profundamente conmovida, ¿no? Fue muy bonito. Gracias, Dafne, por compartir tus saberes en este tema tan trascendental como lo es la Agenda Beijing más 25. No se les olvide visitar nuestra página www.imm.org.mx, en donde encontrarán información relevante de esta y otras noticias, además de las direcciones y teléfonos de los centros de atención externa de los demás municipios que atienden de lunes a viernes. Solamente el centro de atención externa que está dentro del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos atiende las 24 horas. Nuestro teléfono es 777-173-0066, y también estarán apareciendo los teléfonos en pantalla de la línea segura, también con atención las 24 horas, los 7 días de la semana. Recuerden que el Instituto de la Mujer está ubicado en calle Basolo número 6 ante 100, esquina con Avenida Morelos, para una mejor atención. Si saben de alguien o ustedes están pasando por una situación de violencia, no duden en venir para acá, que este es un espacio seguro para ustedes y para quien lo necesite. Nos vamos a un corte, pero no se vayan, que volvemos con nuestra cápsula de la diferencia entre sexo y género, con la antropóloga Elianay Rodríguez.
iba caminando por la calle del centro de Cuernavaca y me encontré a una de mis amigas. Ella venía cargando un cuadro en el que ella estaba bordando un paisaje. Cuando lo vi, inmediatamente me remonté a mi infancia. Me acordé que cuando yo era pequeña, las mujeres de mi familia nos llevaron a mi prima y a mí a una casa donde se reunían muchas mujeres a aprender a hacer manualidades. Entre las manualidades que había se encontraba el punto de cruz, el macramé, el patchwork, el deshilado y quién sabe qué tanto más. Yo me acuerdo que cuando yo llegué nos dijeron, la mamá y mi tía y mi abuela nos dijeron, las trajimos para que ustedes escojan qué es lo que quieren aprender. Escojan lo que quieran. Yo me acuerdo que yo dije, o sea, me quedé como, no, ¿y ahora qué hago? ¿No? Yo no quería aprender a bordar porque yo decía, es que yo quiero salir a jugar con los vecinos de la colonia. Entonces, el chiste es que, bueno, pues entre todo elegí el punto de cruz. Logré medio acabar un cuadrito que tenía una casa y unas florecitas muy monas, que seguramente mi mamá ha de tener por ahí todavía, que ni siquiera logré acabar porque me era muy difícil el punto de cruz. Hoy con el paso del tiempo, cuando vi el bordado de mi amiga, me dieron un montón de ganas de saber bordar, ¿no? Porque además hoy hacen unas cosas hermosas. Sin embargo, en esos momentos yo estaba completamente renuente a aprender a bordar. Pero no solamente me pasaba eso, también me pasaba que no me gustaba el color rosa, ni tampoco me gustaba usar corazones. Eran dos cosas que yo decía, no quiero. Con el paso del tiempo me he dado cuenta que esta resistencia que yo tenía a aprender a bordar o a usar corazones era porque yo relacionaba estas dos cosas con el hecho de ser mujer. Y yo también me daba cuenta que el hecho de ser mujer no siempre era agradable. Y yo me daba cuenta que las mujeres teníamos que quedarnos a jugar adentro con las muñecas y que los hombres podían salir a jugar fútbol y a hacer uso de la calle. Y yo me frustraba muchísimo, yo decía, yo también quiero salir a la calle a jugar. También me daba cuenta que por el hecho de ser mujer, me pasaba que aún en la primaria, a las mujeres nos perseguían para alzarnos la falda. Los hombres hacían tremendas persecuciones para levantarnos la falda a tal grado que una vez, una de mis compañeras le rompieron el jumper porque la jalaron para poder alzarle la falda. También los hombres hacían que se ponían espejitos en los zapatos y con eso nos alcanzaban a ver los calzones. Me chocaba que los hombres hicieran uso de las canchas de la primaria y aún de la secundaria y nosotras nos quedáramos viendo sentadas en las jardineras o en las escaleritas. Claro, por supuesto que yo relacionaba el hecho de ser mujer con cosas que para mí no eran agradables. Con el paso del tiempo y a la luz de dos grandes conceptos es que yo logro darme cuenta, o más bien logro dar una explicación a este malestar. De hecho, lo compartí con esta amiga que llevaba su bordado y ella me dijo, justamente a mí me pasaba lo mismo y por eso ahora estoy aprendiendo a bordar, porque en algún momento de mi vida a mí me causaba resistencia, pero ahora me doy cuenta que es una cosa muy bonita. Y claro, también como buena antropóloga hice esta misma pregunta a muchas otras de mis amigas, de las mujeres que me rodean, y muchas de ellas coincidían en algo similar a esto. La única explicación que yo con el paso del tiempo le he dado a esta situación es a través de dos grandes conceptos: el concepto de género y el concepto de sexo. Resulta que el concepto de sexo tiene que ver con estas características biológicas, físicas, cromosomáticas que hacen diferente un cuerpo masculino, un cuerpo masculino de un cuerpo femenino, ¿no? Resulta que esta categoría nos permite identificar que el cuerpo de los hombres es un cuerpo distinto porque tiene pene, testículos, testosterona, entre muchas otras características biológicas. Y el cuerpo de las mujeres es distinto porque
tenemos una vulva, tenemos un útero, tenemos etcétera, etcétera, etcétera. Estas diferenciaciones que son biológicas y que están ahí y que no se pueden negar, hacen que a partir de estas diferencias biológicas se construya una serie de interpretaciones culturales. Y esto nos lleva al segundo concepto, el concepto de género. El concepto de género quiere decir que a partir del aspecto biológico se construyen un montón de características sociales o culturales que son asignadas tanto a los hombres como a las mujeres. Y resulta que las mujeres culturalmente nos son impuestas un montón de características que no necesariamente nos hacen sentir cómodas. Por supuesto, también a los hombres les construyen un montón de características sociales que tampoco seguramente les son tan cómodas. Por ejemplo, una de las cosas que tienen que ver con el género, que les son impuestas a los hombres, es que no pueden llorar. Los hombres no pueden llorar. Esto, claro, que limita el desarrollo de la inteligencia emocional de los hombres, entre muchas otras cosas. También a los hombres se les dice constantemente que tienen que ser proveedores. O, por ejemplo, también se les dice que tienen que tener el cabello corto, o que tienen que ser fuertes, o que tienen que ser heterosexuales. A nosotras, las mujeres, por oposición, nos dicen que tenemos que ser bonitas, que tenemos que ser, por ejemplo, tener el cabello largo, usar aretes, él se relaciona con el color rosa justamente, o que tenemos que ser buenas madres, o es más, que tenemos que ser madres y que también tenemos que ser esposas. Esto, tanto estas como estas, no necesariamente nos quedan a todos los hombres y las mujeres. Sin embargo, estas dos categorías de las que yo les estoy hablando nos son impuestas y constantemente nos están diciendo que los hombres tienen que ser así y las mujeres tienen que ser así. Yo desde pequeña lo sentía y sentía un malestar extraño y algo que no me cuadraba. No soy la única. La mayoría de las mujeres que conozco algo no les cuadraba de cómo eran niñas, ¿no? Y sin embargo eso está muy bien, porque tanto hombres como mujeres nos damos cuenta que estos mandatos de género no necesariamente nos son cómodos o nos son útiles, porque el problema del concepto, o más bien lo que visibiliza el concepto de género, son desigualdades. Las desigualdades basadas en estos mandatos de género, y estos mandatos de género construyen roles y estereotipos de género. Estas ideas generan desigualdades entre mujeres y hombres. Estas desigualdades las observamos todo el tiempo. Lo que pasa es que las naturalizamos y no nos damos cuenta que están ahí. Pero por supuesto que las sentimos. ¿Y dónde las sentimos? En el cuerpo. Las sentimos en el cuerpo, por ejemplo, con lo que a mí me pasó con mi malestar el hecho de que yo no quería aprender a bordar, o que yo no quería usar corazones, porque yo veía que jugar en la calle solo lo podían hacer los hombres. Entonces yo decía, pues que vayamos a ser hombres, pues, ¿no? Y no tendría que ser de esa manera, porque el concepto de género lo que hace es plantear, visibilizar que estos roles y estos estereotipos de género producen desigualdades y que estas desigualdades limitan el desarrollo de las potencialidades de las personas. Hay un montón de ejemplos que podemos dar para ilustrar el tema de las desigualdades de género. Quisiera nombrar una película. Está la película de... hay un montón de películas que pueden ilustrar este tema, pero quisiera hablar de la que es la de Billy Elliot. Un niño que quería ser bailarín de ballet, y el padre pues no estaba de acuerdo con eso, porque los hombres no pueden hacer este tipo de actividades. Si volteamos a nuestra historia personal, a nuestra historia de vida,
tal vez podamos identificar en qué momento nos fueron restringidos deseos, anhelos, sueños que nos fueron restringidos por el hecho de ser hombres o por el hecho de ser mujeres. Lo que apela el concepto de género es que todas las personas podamos ser lo que queramos ser, que podamos desarrollarnos como podamos desarrollarnos, que las personas podamos decidir si nos gusta el rosa o si nos gusta el azul o si no nos gusta ninguno de los dos, que podamos decidir si queremos ser fuertes o si no queremos ser fuertes, si no queremos tener musculatura y no que eso nos implique una sanción social. Mirar nuestra historia de vida a partir de este análisis, que de hecho hay una categoría para poder nombrar esto, que es la categoría de la perspectiva de género. Esta categoría nos permite mirar la realidad con unos lentes que nos permitan ver que tanto hay hombres como mujeres, pero no nada más esto, sino que nos permite ver que las mujeres tienen ciertas condicionantes sociales y también los hombres. Y nos permiten tener un panorama social, un panorama generalizado, pero también diferenciado para tener acción sobre. En el caso, hoy que yo les conté una parte de mi historia de vida que tiene que ver con estos mandatos de género, por supuesto que me permite hoy darme cuenta que ser mujer no tendría que ser un hecho que alguien pudiese rechazar, porque se da cuenta que ser mujer genera desigualdades. Las niñas tendríamos que poder tener acceso a las mismas oportunidades que los niños, a los mismos recursos. Quisiera yo dejar el ejemplo de un video que ustedes pueden encontrar en internet, y acá vamos a dejar la liga. Es el video sobre un experimento que hace la BBC para justo ilustrar esto que estamos diciendo. Hacen un experimento en el que colocan juguetes y le cambian las ropas a un niño y a una niña, los ponen al revés. Y ponen a personas para que pongan a jugar a ese niño o a esa niña, y bueno, las reacciones son impresionantes. El asunto es que este trato diferenciado que le damos tanto a los hombres como a las mujeres, a los niños y a las niñas desde pequeños, genera desigualdades. Apelamos a que construyamos sociedades igualitarias donde se cuestionen estos mandatos de género y donde las personas alcancemos el pleno desarrollo y la libertad sin restricciones basadas en género. Con esto nos vamos a un corte y regresamos con las noticias con nuestra compañera Brisa Mejía del ámbito nacional, internacional y estatal con información relevante. Sigue nuestra cuenta de Instagram. Súmate y comparte nuestro contenido. Por la vida y la libertad de las mujeres, niñas y adolescentes. Las juventudes tenemos derecho a decidir quiénes queremos ser y cómo queremos vivir, a elegir cómo expresarnos, con quiénes queremos relacionarnos, a escoger nuestros intereses y metas, a romper con las imposiciones tradicionales y reinventar nuestras identidades, a ser libremente las personas que somos sin importar nuestra edad. Somos personas sujeto de derecho, agentes de cambio. Volvemos a Igualdad es la Señal, este espacio de comunicación digital del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Si quieren participar con nosotras en alguna de nuestras secciones, por favor escríbanos a comunicacionsocial@imm.org.mx. Vámonos con las noticias con nuestra compañera Brisa Mejía. Buenos días, gracias a todos por seguir en Igualdad es la Señal.
Ahora en la noticia internacional, feminicidios, una pandemia ignorada que requiere medidas urgentes. A 2 años de sobrellevar la crisis mundial de salud a causa del COVID-19, existe una pandemia adyacente que solo afecta a mujeres y niñas de todas partes. Esta es el feminicidio y la violencia de género que acaba con la vida de ellas. En víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a celebrarse el 25 de noviembre, se hace un llamado para dar mayor medida a la lucha contra las violencias hacia las mujeres y niñas, puesto que datos recopilados a partir del 2015, mediante la información de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, se indica que el 80% de las víctimas de asesinatos internacionales que involucran a compañeros sentimentales son mujeres. Esto desde Noticias ONU. En la noticia nacional, diputados analizan sacar programas prioritarios del presupuesto para igualdad de género. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados analiza la pertinencia de sacar del presupuesto para la igualdad de género los programas prioritarios del presidente de la República, que no tienen esta perspectiva de género, y ubicarlos en otro apartado. Para ello, la Comisión de Igualdad de Género será quien se haga cargo de la revisión de este gasto. Para el 2022, el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, propuso al Legislativo incrementar el presupuesto para la igualdad, un incremento nunca antes visto. Esto desde Aquí Noticias, el portal de la esfera pública. Y en la noticia estatal, certificará la Universidad de Chapingo a mujeres tepostecas. Como parte del proyecto denominado Formación en Talleres de Oficios Tradicionales y Manejo de E-Commerce, que impulsa el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, para potencializar la autonomía económica de las mujeres, se certificó a 5 mujeres expertas en cosechas de hortalizas en el municipio de Tepoztlán. Dicha certificación será por parte de la Universidad Autónoma de Chapingo y acreditarán con ello la certificación de competencias laborales ECO 86, como expertas en cosechas de hortalizas. El proyecto impulsado por el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos busca potencializar la autonomía económica de las mujeres para cerrar las brechas históricas de desigualdad, desde el programa de fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva de género. Esto desde el Diario de Morelos. Muchas gracias a todas y a todos y les invito a seguir en Igualdad es la Señal. Ella fue nuestra compañera Brisa Mejía y en la recomendación de la semana les tengo un muy buen libro que se llama El feminismo para principiantes de la escritora Nuria Varela, quien nos habla de la historia del feminismo, quiénes eran las sufragistas, de dónde surge el feminismo radical, cómo y dónde surge la expresión violencia de género, en donde a partir de esta y de muchas otras interrogantes nos retrata 3 siglos de hacer y deshacer del mundo, nos narra la aventura de la agitación social que ningún otro movimiento ha conseguido mantener durante tanto tiempo como lo es el movimiento feminista. Con esta recomendación y con nuestras letras feministas de Mary Wollstonecraft, que fue una escritora y filósofa inglesa considerada una figura destacada del mundo moderno en su obra Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792, que argumenta que las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, sino que parecen serlo porque no reciben la misma educación, y que hombres y mujeres deberían ser tratados como seres racionales. Con esto nos despedimos, pero no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales y conectarse el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana en Igualdad es la Señal. Es tiempo de efectuar una revolución en los modales de las mujeres, tiempo de devolverles su dignidad perdida y hacer que como parte de la especie humana trabajen para reformar el mundo mediante su propio cambio. Mary Wollstonecraft. Igualdad es la Señal es una producción del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.